En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, Venezuela. Estamos por aquella cámara, caramba. No, Por esta. Bueno, es que nuestro director Jorglish está súper creativo en la mañana de hoy. ¿Cómo amanecen? Pues acá estamos, desde bien tempranito, acá Ricardo Salmerón y esta señora, ¿cómo dijiste tú ayer? Estos dos negritos. Estos dos negritos. Aquí ya listos para llevarles toda la información. Ya decíamos ayer que iba a ser una semana noticiosa, Ricardo, y así fue. Sí, señor, muchos temas. Bueno, evidentemente el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral en el que se avala la entrega del 1% de las firmas por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Falta entonces ahora que la MUD haga la solicitud para la recolección del 20%, se anuncia la fecha del 20% y bueno, todo lo que resta de este proceso, ¿no? Sí, eso pues fue emitido una declaración ayer por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Decía pues que se recogió el 1%. A partir del día de ayer, la Mesa de la Unidad tiene 2 días hábiles para hacer la solicitud formal del siguiente paso. Tema también importante el judicial, pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que declara nula la acción que emprendió la Asamblea Nacional al otorgar los curules a los diputados del Estado Amazonas. Esta acción fue declarada nula por el máximo órgano judicial del país. Se presume que entonces vendremos a un nuevo proceso electoral, en este caso para el Estado Amazonas, y que puedan ellos tener la representación necesaria en el Parlamento, ¿no? Además, esta sentencia de la Sala Electoral dice que se reservan las acciones a tomar, pues respecto a este caso, suponemos que en referencia a la directiva de la Asamblea Nacional por haber incorporado a estos 3 diputados del Estado Amazonas. Seguramente a lo largo del día tendremos más detalles de esta sentencia. Un tema más menudo es el hecho del aumento del pasaje. Es así. Fue suspendido. Fue suspendido, pero ayer lo cobraron. Ayer lo cobraron, de hecho, los usuarios estaban molestos y nos dice Neliana, por el apuntador, nuestra querida Neliana, que hoy también lo están cobrando. ¿Porque utilizaste el transporte público? Sí, utilizó el transporte público y nos dice que lo estaban cobrando, pero fue suspendido. Sí, por 15 días van a ir a una mesa técnica con el Ministerio de Transporte para, bueno, analizar allí los pros, los contras y de qué manera se pudiera también llegar a un acuerdo en cuanto a este aumento, que a pesar de que son 45 bolívares, ¿no, Neliana? El aumento, 45. Algunos de los transportistas señalan que no es suficiente todavía ese monto para cubrir los gastos que ellos tienen con las unidades. Bueno, algunas cosas a revisar: el aumento del pasaje, también el incremento en las tarifas de telefonía móvil y también en el decreto pues que exhortaba a las empresas a que los trabajadores debían participar en la actividad agroalimentaria, pues dicen que faltó la palabra voluntad, que era voluntario. Pequeño error, ¿no? Un pequeño error que van a corregir en Gaceta Oficial para que salga entonces este decreto, así lo anunciaban el día de ayer. Vamos con nuestros titulares, lo que ustedes van a empezar a ver en este instante. La Mesa de la Unidad Democrática, como les habíamos comentado, superó la primera fase para la activación del referéndum revocatorio. También comentábamos, el Tribunal Supremo de Justicia declaró nula la juramentación de los diputados de Amazonas en la Asamblea Nacional. Tema importante: Alimentos Polar denunció la apropiación arbitraria de casi 14.000 kilos de productos en su sede de San Fernando de Apure. Y en esta emisión usted también verá que el gobierno de Río de Janeiro, en Brasil, anunció que añadirá 3.503 policías más al contingente inicialmente previsto para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos que comienzan este viernes. Sí, estamos a punto. Ya todo está, ¿no?, pues a tono para este magno evento. En la parte de entrevistas estará conversando con nosotros el politólogo John Magdaleno. Y en arte y espectáculos, el hijo mayor de Michael Douglas, Cameron Douglas, ha sido liberado de prisión de manera anticipada. Bueno, recuperó la bonita libertad, como dicen. Es así, ojalá que ahora se porte muy bien. Vamos a ver, titulares de la prensa nacional. Titular principal que nos presenta el diario El Universal, por supuesto, tiene que ver con la materia electoral. CNE se cumplió con el 1% del revocatorio en los 24 estados del país. Se informó que la certificación del Consejo Nacional Electoral será notificada a la MUD a través de Secretaría. En otro tema, CENIAD informó haber superado la meta de recaudación de 2016. El monto global obtenido asciende a 1.495 millones de bolívares.
Y gran fotografía, lo tienen a mitad de esta primera plana, ya lo conversábamos, usuarios pagaron aumento de pasaje. Y la leyenda nos dice, transportistas de Caracas cobraron el aumento de 45 bolívares del pasaje mínimo urbano, tal como fue establecido en Gaceta Oficial. Los usuarios acataron la medida, aunque manifestaron su descontento por el ajuste. Aseguran que afecta aún más al presupuesto familiar. Las rutas suburbanas también registraron incremento de hasta 50%. Sin embargo, la nueva tarifa no satisface al gremio. Vamos con la portada, amigos, del diario El Nacional. Su titular principal está obviamente relacionado con esta rueda de prensa que diera el día de ayer el Consejo Nacional Electoral. Reconoce que la Mesa de la Unidad Democrática es el promotor del revocatorio. Se destacan acá declaraciones del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Dice de manera textual, Tibisay Lucena no tiene vergüenza con la gente. En conclusión, se superó el 1% de las firmas. Ahora vamos por el 20% y el país debe movilizarse. También reseñan declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Cuando la sociedad se polariza, las decisiones deben volver al pueblo y que la gente, que tiene el derecho constitucional de decidir su futuro, lo haga. Tema judicial, Sala Electoral anuló la incorporación de diputados del Estado Amazonas. El Tribunal Supremo de Justicia se reserva acciones por desacato. También hay una denuncia de Estados Unidos en contra de altos funcionarios del gobierno y militares de nuestro país. Ellos están siendo acusados por presunto tráfico de drogas. Y también tenemos acá lo que señalábamos al principio, alegan error de tipeo en la resolución 9855. Esto tiene que ver con el cambio en régimen especial. La información la suministró el diputado Francisco Torrialba del Partido Socialista Unido de Venezuela. Anunció que la disposición será corregida y redactada de una forma mucho más pedagógica y digerible. Aseveró que la transferencia de los trabajadores del sector agroalimentario para que presten sus servicios a las comunas y a empresas estatales serán voluntarias. Bueno, vamos a revisar qué trae el diario Vea en su primera plana del día de hoy. También el tema electoral es el más destacado para ellos. Reseñan declaraciones que ofreció Jorge Rodríguez antes de esta alocución de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Gran fotografía. Lo tienen allí. El referendo revocatorio está muerto legalmente. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este lunes a su salida del CNE que el referendo revocatorio está muerto legal y electoralmente. El proceso fue impugnado por estar inmerso en un gigantesco fraude, lo cual fue confirmado por Tibisay Lucena, presidenta del CNE, dice esta leyenda. Además tenemos en la parte superior de esta primera plana, agilizan trámites en aduanas y puertos. El ministro de Industria, Miguel Pérez Abad, indicó que el gobierno mejorará los procesos de importación de insumos y materias primas, almacenaje, distribución, producción y finalmente la comercialización de los productos. Y ya en la parte inferior de esta primera página tenemos avanza gran misión abastecimiento seguro en todo el país. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Nuevo País. Maduro cedió, es el titular principal. Ellos dicen lo siguiente, que Tibisay Lucena anunció ya la validación del 1% y que la misma se cumplió. Reservas agotadas no dan ni para tributar a Cuba. También se señala en información internacional que Hillary Clinton, candidata demócrata en los Estados Unidos, puntea las encuestas en esta nación. La gráfica que ustedes observan tiene que ver con lo siguiente, dolorosa espera. Al menos 400 pacientes están en lista de espera en el Hospital Universitario de Caracas para ser intervenidos quirúrgicamente por falta de insumos y medicamentos, por lo que ayer se apostaron a las puertas de ese centro de salud para exigir respuesta a las autoridades sobre la crisis que vive el hospital y que impiden que sean atendidos. Diario Últimas Noticias también destaca el tema electoral, pero desde una tónica distinta a la que lo han hecho el resto de los diarios de circulación nacional. Lo tenemos en pantalla, 75% de firmas de la MUD son chimbas. Un informe del CNE al cual tuvo acceso Últimas Noticias sería plena prueba del fraude. Tibisay Lucena dijo que 24 estados cumplieron con 1%, 1.326 huellas no coincidentes investigará Fiscalía. Jorge Rodríguez, el referendo está muerto legalmente. Cabello, no hay manera de que se haga este año. En otra nota tenemos, Maduro se las canta a operadoras de telefonía. El presidente manifestó que si no pueden sostener las empresas, que se las vendan al Estado. Esto lo dijo en un acto en la Academia Militar de Venezuela.
En otro titular, caso Amazonas, TSJ declara nula incorporación de los diputados. Precisó que juramentación carece de validez y existencia jurídica. Vamos con la portada, amigos, del diario 2001. Su titular principal está relacionado con el juego de Pokémon GO. Un juego que ha causado mucha polémica por la cantidad de accidentes en vías, por lo menos en Estados Unidos ha sido asombrosa la cantidad de accidentes en las vías, porque la gente se distrae atrapando a los Pokémones mientras va manejando o va Imagínate caminando. tú. Bueno, ellos hacen un símil acá con relación a la situación de nuestro país. Lo hacen de la siguiente forma. El revocatorio Problemón Go. Al parecer, activar el referéndum resulta más complicado, aunque el diario usa otra palabra, que capturar las 145 caricaturas del juego nipón causante de furor mundial. A 49 días de consignadas las primeras firmas, Lucena oficializa que los 24 estados cumplen el 1% requerido. A discreción queda alza del pasaje urbano. Unos lo cobran y otros acatan el exhorto del ministerio a suspenderlo. Y también se señala lo siguiente en materia económica: la inflación arruina viajes en familia. En la contraportada, información de sucesos. Matan a 2 hombres en La Pastora al regresar de una fiesta. Joshua Aguilar, de 27 años, y Jesús Torres, de 28, fueron emboscados por unos malandros para despojarlos de sus pertenencias. El diario Líder, especialista en la materia deportiva, nos trae un tema que seguramente va a alegrar mucho al señor acá Salmerón y a la señora Cruzmila Ramos. Y es Ya que sé de qué dice, es. a jugar, nos dice Líder. Y fíjense lo que dice el sumario. Pasó la tempestad y finalmente Caracas tendrá béisbol a partir de octubre. Mañana se firmará el contrato que garantiza a Leones y Tiburones jugar en el Universitario. Así que bueno, estos rivales, pues a los que son fanáticos, tanto el señor Salmerón como la señora Cruzmila Ramos ya tienen terreno para jugar. Eso es así. ¿Y las águilas cómo andan? Mis gloriosas Águilas del Zulia, por supuesto, tienen su terreno ya en El el Luis estado Aparicio. Zulia. El Luis Aparicio el Grande ya lo tienen súper garantizado. ¿Usted de qué se ríe? Yo no sé. No, de nada, de la bueno. alegría, pero ¿por qué, Cuidado, ¿por qué se pone cuidado. así cuando hablamos de ese tema? Bueno, siga, siga. Vamos con información económica. Lo hacemos con la portada del diario El Mundo, Economía y Negocios. Su titular principal nos informa: hay espacio para ampliar sistema de flotación cambiaria. Esta información la dio a conocer el vicepresidente del área económica y ministro también, Miguel Pérez Abad. Él señaló que están dadas las condiciones para ir a un sistema de flotación más amplio. Indicó que la idea es que el esquema cubra las expectativas del sector productivo y de los ciudadanos, el cual permita un cambio más libre. Bueno, nos vamos a la pausa. En la próxima parte, el reporte del tráfico y el estado del tiempo aquí en la primera emisión del noticiero. Usted no se mueva porque enseguida estamos de vuelta. Ya venimos. Iniciamos la revisión de los diarios de circulación regional en el estado Aragua con la portada del diario El Clarín. Firmas siguen en la mira, es el título principal de este periódico para la mañana de hoy. El CNE dice que en 24 estados se cumplió con el 1% para pedir el referendo. El Oriental de Monagas también reitera pues este tema electoral como principal titular. CNE, 24 estados cumplieron con el 1% y en una información más local, pasaje inter y suburbano aumenta 20%. Vamos con la portada del diario Noticias del Tuy. Circula en el estado Miranda. Le pusieron los ganchos a robacamionetas. Esto fue en Santa Teresa del Tuy. También hay información vinculada con el tema educativo. Niños y adolescentes de Inés María Bolívar fueron beneficiados con entrega de canaimas. El informador de Barquisimeto, CNE valida a la MUD para pedir el revocatorio y también destacan, pacientes y médicos recurren a tribunales. El Tiempo del estado Anzoátegui también reseña las declaraciones de Tibisay Lucena y el anuncio en el que concluyó que la Mesa de la Unidad cumplió con la recolección del 1% por estado. La Hora circula en el estado Nueva Esparta y destaca como principal titular. Según New York Post, Venezuela está al borde del colapso total. También CNE se pronunció sobre el referendo y convalida el 1% de las firmas. Vamos con la portada del diario Notitarde del estado Carabobo. Consejo Nacional Electoral, 1% de las firmas logró la Mesa de la Unidad en los 24 estados. También hay un llamado que hace el cardenal Urosa Sabino a la oposición y al gobierno. Les pide que se reconozcan entre sí. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Ya está listo el señor Jesús Albino. Adelante.
Buenos días, hacemos este contacto desde el Estado Anzoátegui para informarles que trabajadores de la salud en la entidad solicitan a los gobiernos regional y nacional realizar la dotación de insumos para el funcionamiento de la red de salud pública y así poder seguir prestando un buen servicio. Muy buenos días, amanecemos en el estado de Aragua informándoles que desde el día de ayer se oficializó el incremento del pasaje urbano a 45 bolívares, mientras que muchos municipios de la entidad aragüeña ya cobran desde hace meses 50 bolívares el pasaje. Mientras tanto, representantes del Frente Unido de Transporte evalúan la posibilidad de un incremento de 100 bolívares en las rutas inter y suburbanas. Hola, buenos días. Personal docente del Centro de Educación Integral Luisa Cáceres de Arismendi en el sector de Villa Asia, aquí en Puerto Ordaz, solicitan a los organismos policiales mayor patrullaje luego de que sujetos desconocidos ingresaron en horas de la noche violentando cerraduras para sustraer objetos de valor, entre ellos 2 aires acondicionados. Hurto que se registra en plena temporada vacacional de este preescolar y además ya sería el tercero en lo que va de año, una situación que afecta a aproximadamente 300 alumnos. Desde el estado Bolívar, Ayerim Castelar, Televen. Ahora revisemos los principales titulares de la prensa internacional. Comenzamos con El Espectador de Colombia. Ellos destacan una fotografía del presidente Santos y titulan "No molestemos y hagamos paz". Vamos con la portada, amigos, del diario La Hora. Circula en Ecuador. Tiene información en materia económica. Las pequeñas y medianas empresas golpeadas por la crisis, la producción y las ventas han bajado en muchas empresas, al igual que la contratación de trabajadores. C. Correo de Perú nos dice: Fujimorismo sobre Pedro Pablo Kuczynski carece de experiencia para obtener consensos. Vamos con la portada ahora del diario El Mundo, que circula en España. La Unión Europea va a sancionar a esa nación con 6.100 millones de euros si no hay pactos. El gobierno ve imparable la multa de 5.000 millones y la congelación de 1.100 millones en fondos si no llega al 15 de octubre sin presupuestos. Hay más información de carácter internacional, esto gracias, Gaudí, a las agencias de noticias. EFE nos dice que la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, lidera de forma holgada la intención de voto frente a su rival republicano Donald Trump. Esto de acuerdo con 2 nuevas encuestas que fueron divulgadas por medios estadounidenses. En estas encuestas, Clinton tendría 52% y Donald Trump 43%. Esto después de ambas convenciones, tanto la demócrata como la republicana. Mira cómo va cambiando el escenario político. Reuters, ¿qué nos dice? El alcalde y el jefe de la policía del municipio del occidente de México fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de 10 personas el fin de semana, dijo el lunes la Fiscalía del Estado de Michoacán. Revisamos ahora AFP, el globo aerostático que se estrelló en Texas el pasado sábado y que dejó a sus 16 tripulantes muertos fue al parecer arrastrado por un cable de alta tensión antes de precipitarse al suelo. Esta información la dio a conocer el investigador de este caso. Y yo decía ayer, mira lo que es el destino. Una pareja de esposos había planificado con mucha antelación este viaje para ir en el globo aerostático y lo habían tenido que suspender por compromisos personales. Y al fin decidieron ir este año y mira lo que les pasó, ¿no? Bueno. Cosas del destino. Así es. Bueno, nos vamos entonces a seguir con la dinámica de esta primera emisión del noticiero. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones en los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Falcón, Guárico, Apure, Cojedes, Bolívar, Amazonas y Nueva Esparta. Cumaná estará nublado con precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32 grados centígrados. Tucupita nublado con precipitaciones, mínima 22 grados centígrados y máxima 33 grados centígrados. Mérida nublado con precipitaciones, mínima 18 grados centígrados y máxima 29 grados centígrados. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Ahora vamos con Ricardo Salmerón, el reporte del tiempo y todas esas informaciones que ustedes hacen llegar a través de las redes sociales.
Revisamos lo que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos dicen que hay buena marcha en la avenida Intercomunal desde Las Rosas hasta la pista norte, 6:05 minutos de la mañana. También nos envían esta gráfica de la Gran Mariscal de Ayacucho, un tramo más adelante, excelente circulación a la altura del cementerio. Nos dicen que durante un mes, atención a los habitantes de la ciudad de Maracay, va a permanecer cerrada la calle Independencia de esa ciudad del estado Aragua. Esta imagen corresponde a la estación del metro Zoológico. Pocos usuarios a esta hora. Bueno, poco a poco se irá llenando ese andén con todos los venezolanos que van a sus sitios de trabajo. Esta imagen corresponde a un bello amanecer en la capital del estado Trujillo. Ahí lo tienen, pues muy bonito ese cielo que está allí. Bueno, comienzan a llegar sus otros mensajes que nos mandan saludos. Mira, enviaron, esto es un pastichito para el almuerzo acá, para toda la gente del noticiero. Esto no tiene nombre. Mira, yo no sé cuántos... Oh, Dios. Esto es un todo el equipo súper del perro noticiero caliente, completo, sí señor. Mira, este es un almuerzo un poco más modesto, con pollito y también con arroz, bueno, típico venezolano. Mira, este es otro poderoso. Ustedes lo llaman a caballo, ¿no? Oh, Dios, sí. Con el huevito frito ahí al final. Otro desayunito, mira, arepitas que hay por acá. Bueno, esto también indescriptible. Un quesillito y mira, también acá hay dos chicas que están en sintonía del noticiero, la bella Angeli. Otro almuerzo que tenemos por acá. Y finalizamos con lo siguiente. Esto es lo bonito del béisbol. Su diversión no ha empezado y ya están picados. Yo creo que eso tiene que ver con las Águilas del Zulia. No lo dijo bien, las gloriosas Águilas del Zulia. Claro, las Le faltó el adjetivo. las águilas, ¿no? Las gloriosas águilas. Las aguiluchas. Creo que mi gente Sí, del sí. estado Zulia, que está en sintonía del noticiero, no lo va a querer mucho a usted si sigue No llamándolas vale. aguiluchas. Yo no he dicho eso, Gaby. Cuidado. Yo he llegado hasta las Águilas del Zulia. Ajá, muy bien. Cuidado, cuidado. Ay, y Ricardo Salmerón, pórtese bien. Cruz Mila no está, pero yo le puedo hacer la suplencia también en ese tema Ay, Dios mío. del contrapunteo beisbolístico, así que tenga cuidado. Creo que me van a mandar el camión con los guajiros. Entonces mejor nos vamos a la pausa, señores. Y al regreso venimos con más de El Noticiero Primera Emisión. Y los detalles en nuestra ronda informativa. Usted no se mueva, ya venimos. Comenzamos a revisar en detalle las noticias más destacadas del día. El acto de juramentación e incorporación a la Asamblea Nacional de los candidatos a diputados por el Estado Amazonas constituye una violación flagrante del orden público constitucional. Así lo sentenció el Tribunal Supremo de Justicia. A través de un comunicado, el máximo tribunal de la Nación declaró que el acto de los ciudadanos Julio Igarza, Nirma Guarulla y Rommel Guzamana carece de validez y eficacia jurídica. Aseguran que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ha desacatado 2 sentencias emitidas por la Sala Electoral del TSJ, en las que se ordenó y ratificó la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos en Amazonas. El ente judicial advirtió que se reservará todas las acciones o procedimientos legales que tomarán en las próximas semanas con respecto a este caso, al tiempo que aseguraron exigirán las responsabilidades respectivas para mantener el hilo constitucional del país. Y precisamente sobre este tema, la Asamblea Nacional denunció denegación de justicia en el caso de los diputados de Amazonas. La Junta Directiva del Parlamento aseguró que la Alta Corte viola el debido proceso y la representación política. Se ha incurrido en una gran demora, puesto que después de más de 5 meses de haber vencido el lapso dentro del cual la Sala Electoral debía pronunciarse sobre las oposiciones presentadas, no hay decisión alguna. Además, se advierte que los daños causados a las comunidades indígenas son irreversibles. Por ello, se ratificó la incorporación de los diputados Julio Igarza, Nirma Guarulla y Rommel Guzamana. Estos 6 meses nos han permitido demostrar que en el fondo no es una actuación jurídica apegada al Estado de Derecho y la Constitución del Tribunal, sino que ahora el país ve con absoluta claridad que fue una simple maniobra violatoria de la ley y de la Constitución para despojarnos de las 2/3 partes. Desde el Parlamento también se llamó al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral para que den cumplimiento al exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pide la incorporación de los diputados de Amazonas hasta tanto se resuelva el fondo de la demanda de este caso. Mardoley Prin, Televen. El presidente Nicolás Maduro denunció un supuesto golpe parlamentario ejecutado por la Asamblea Nacional al incorporar a los 3 diputados del Estado Amazonas. A su juicio, la directiva del Parlamento desconoce las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Se le ocurre decir, no acato la Constitución,
ni acato las decisiones legítimas de los poderes públicos del país. Sería el principio del caos, de la desintegración del Estado, de la sociedad, de la vida misma, de la vida social. Por eso, como jefe de Estado, yo repudio y rechazo las acciones del golpe parlamentario contra el Poder Judicial que ha hecho este señor Ramos Alú la semana pasada. No se puede calificar de otra manera, sino de un intento de golpe parlamentario. El primer mandatario nacional informó que se hará una evaluación a los operadores de las empresas de telecomunicaciones por el aumento de precios en los servicios. Por eso yo les hablo claro a ellos, a los empresarios de las telecomunicaciones. Bueno, de repente aparecieron unas tarifas. ¿Qué es esto? ¿Creen que no hay gobierno? Hoy hubo la reunión y yo le mandé a decir con el vicepresidente que le toca esa área, Jorge Arriaza, que no paraban eso y vamos a hacer una evaluación. Que si no pueden sostener esa empresa, que me la vendan, que se la vendan al Estado. Se lo digo así a los operadores de las empresas de telecomunicaciones. Si ustedes dicen que no pueden, véndanos esas empresas, que nosotros las sabremos llevar muy bien como a CanTV y a Movilnet. El jefe del Estado venezolano indicó que 502 empresas privadas y públicas se han incorporado a la gran misión de abastecimiento soberano, el cual representa el 77% del entramado productivo nacional de los motores agroalimentario, farmacéutico e industrial. Seguimos con más. El Consejo Nacional Electoral dictaminó que la Mesa de la Unidad Democrática cumplió con la primera fase para la activación del referéndum revocatorio. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por Secretaría. El Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso, es decir, del 0,33 registro de las huellas que no corresponden a la persona que dice ser. Asimismo, de estas 243 registros que fueron duplicados, que pertenecen a 198 personas que fueron a validar más de una vez su huella en distintos puntos, también serán llevados oficialmente al Ministerio Público. Asimismo, el CNE aprobó la realización de un solo informe que contenga la información de las dos fases de la primera etapa culminada. Se va a incorporar en este informe las comunicaciones que fueron enviadas por el Ministerio Público en razón de las investigaciones que ese organismo adelanta en ocasión a las denuncias presentadas por presuntas irregularidades durante el proceso de la recolección de firmas. Asimismo, tenemos solicitudes que están extemporáneas, pero es importante mencionarlas también, de ciudadanos que solicitaron ser excluidos de la base de datos. Y también, finalmente, se ha solicitado que se incorpore en este informe las solicitudes presentadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela la semana pasada y el día de hoy. Pese al reclamo de la Mesa de la Unidad Democrática, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, no informó sobre cuándo podría realizarse la recolección del 20% de las firmas. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Entre tanto, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, calificó el anuncio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, como retardado e informó que entre martes y miércoles la unidad acudirá al órgano comicial a entregar el documento formal de solicitud de activación de la recolección del 20% de las firmas para el referendo revocatorio. Que hagan el recurso que hagan ante el Ministerio Público para averiguar lo que quieran. Nada va a parar aquí el referendo revocatorio y se convocará a esa consulta pública seguramente a más tardar en la primera semana de septiembre. Eso quiere decir que en efecto tendremos referendo revocatorio antes de la última semana de diciembre del año 2016. Torrealba rechazó que el revocatorio esté muerto legalmente, como lo afirmó más temprano el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez. Aquí lo que está muerto es el gobierno que él representa. Aquí lo que está muerto es la cúpula gobernante de la cual él forma parte. Finalmente, el secretario ejecutivo de la MUD expresó que el referendo revocatorio es una solicitud de cada 8 de 10 venezolanos. Cristal Chopite, Televen.
Estados Unidos solicitó al gobierno venezolano permitir el avance del proceso del referendo revocatorio de forma oportuna. Esto debido a la preocupante situación política y económica que vive el país. Así lo informó el secretario de Estado John Kerry. Aseguró que la Constitución de Venezuela garantiza que sus ciudadanos puedan expresar su voz a través de una consulta pública. Kerry destacó que las necesidades de los venezolanos actualmente están siendo satisfechas o no están siendo satisfechas por el Ejecutivo. A su juicio, la situación es el resultado de un mal manejo de la economía. Agregó que han mantenido conversaciones con el presidente Maduro y otros dirigentes políticos a fin de seguir promoviendo el diálogo nacional. Bueno, atención con la siguiente información, porque a petición del Ministerio del Transporte Terrestre fue suspendido el aumento del costo de pasaje a 45 bolívares en las rutas urbanas y suburbanas de todo el país. El presidente de la Federación Nacional de Transporte, Eric Zuleta, expresó que luego de una reunión con representantes del ministerio, los transportistas públicos aceptaron la suspensión temporal de dicho aumento, pero expresó que el ajuste del precio del pasaje es necesario para garantizar el servicio. Entonces, bien, esperaremos los 15 días para ver la resolución del ministerio a fin de ver cómo salimos de este atolladero en el que nos conseguimos los trabajadores del transporte, porque el peor transporte es el que no se tiene y con esas medidas económicas prácticamente nosotros estamos quebrados. Pero pese a que dicho aumento fue suspendido, en Caracas algunos usuarios denunciaron haber tenido que pagar el incremento durante este lunes. Me monté esta mañana en una de las camionetas y me cobró 45 bolívares. Y en otra me monté y me cobró 35 de regreso del centro. Mientras que la respuesta de los transportistas fue la siguiente. Bueno, me han dicho que está suspendido. A mí en la línea no me dijeron que está suspendido. ¿Cómo? A mí no me han dicho que está suspendido. Se espera que ante la suspensión del aumento del precio del pasaje en las rutas urbanas y suburbanas del país, el Ministerio de Transporte Terrestre sostenga mesas de trabajo con representantes de la Federación Nacional de Transporte. Cristal Chopite, Televen. Nos vamos a la pausa. Al volver, Hillary Clinton encabeza las encuestas para la elección presidencial en Estados Unidos. Al regreso, amigos, lo más destacado del panorama internacional. Comenzamos con las notas internacionales. El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, aseguró que la situación del Mercosur es bastante grave y que solo habrá señales de mejora cuando Venezuela convoque a una reunión. Reiteró que se aferra estrictamente al derecho internacional y al Tratado de Asunción, constitutivo del bloque, para dejar la presidencia una vez que concluyó su mandato semestral, indicando que es lo que dice clara y nítidamente dicho tratado. Por su parte, la Cancillería de Argentina rechazó la decisión de Venezuela de asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, pues a su juicio ningún país puede tomar el mando si no se realiza una reunión oficial para dicho traspaso. Otra nación que se opone es Paraguay. No acepta la autoproclamación formalizada por parte de Venezuela en el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur. Así lo aseguró el canciller de dicha nación, Eladio Loizaga. En Brasil, 8 personas murieron luego que la aeronave donde se trasladaban perdió el control y cayó sobre un almacén en la localidad de Londrina. Se conoció que entre los fallecidos se encuentran 2 niños y un adolescente. En los próximos días serán deportados a su país de origen más de 2.000 cubanos hacinados en la localidad de Turbo, ubicada al noreste de Colombia. La información la dio a conocer el presidente de esa nación, Juan Manuel Santos. Y en Estados Unidos, Hillary Clinton subió 4 puntos en las preferencias electorales luego de la Convención Nacional Demócrata. Estas cifras ubicarían a la candidata presidencial 7 puntos arriba en la carrera hacia la Casa Blanca de su contendor Donald Trump. Bueno, el gobierno de Río de Janeiro en Brasil anunció que añadirá 3.503 policías más al contingente inicialmente previsto para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos. La policía suspendió las vacaciones a sus agentes, las licencias especiales y pondrá a patrullar en la calle a los oficiales que normalmente se dedican a tareas burocráticas. 32 vehículos estacionados cerca del aeropuerto de Barajas en Madrid quedaron totalmente calcinados como consecuencia de un incendio en una zona boscosa. Los bomberos controlaron el fuego antes de que las llamas alcanzaran a otros 128 vehículos que estaban en el lugar.
Terrible, ¿no? Este incendio. Sí, bueno, las pérdidas son millonarias, pero por lo menos pudieron contener que 128 vehículos más se incendiaran. Y afortunadamente no hubo pérdidas humanas ni Es cosas así, que lo más lamentar en ese importante, las vidas. Vamos a la pausa, amigos. Al regreso vamos a traer información de carácter nacional. El tema de sucesos estará presente porque fueron abatidos 3 delincuentes en el sector de Carito. Esto queda en el municipio El Hatillo del estado Miranda. La historia completa luego de la pausa. Sigan allí. Alimentos Polar denunció la apropiación arbitraria de casi 14.000 kilos de productos en su sede de San Fernando de Apure. Polar indicó que esta actuación reafirma que la compañía es objeto de acoso y atropello sistemático por parte del gobierno nacional. Alimentos Polar explicó que todos los artículos contaban con sus facturas necesarias para el despacho. El gerente territorial Víctor Vicent señaló que el pasado jueves a las 10:30 de la noche, una comisión conformada por funcionarios de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos y la Guardia Nacional decomisó casi 14.000 kilos de productos, entre ellos margarina Mavesa, pasta y detergente. El operativo interrumpió la entrada y salida de camiones por más de 12 horas. Bueno, cambiamos de tema. Habitantes de Capatárida en el estado Falcón denuncian en que un bote de aguas hervidas lleva más de una semana afectando a la población. En comunicación con la sala de redacción del noticiero, los vecinos de esta localidad señalaron que hasta la fecha Hidrofalcón no ha acudido al sitio para atender la denuncia. Ellos temen por la proliferación de enfermedades, dado que las aguas hervidas corren por las calles. Y fueron recuperados e identificados los cuerpos de los ocupantes de la aeronave siniestrada al sur del estado Bolívar. Las autoridades realizan las investigaciones sobre las causas del accidente. Como Johnny Ramírez, el piloto, y José Ángel Soto, copiloto, fueron identificadas las víctimas fatales del siniestro registrado aproximadamente a las 7:40 de la mañana de este lunes en el sector de Isla Bonita, 10 millas náuticas de su llegada al Parque Nacional Canaima. Se pudo conocer a través de Protección Civil de Ciudad Bolívar y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil que se trató de una aeronave Piper PA-31 con siglas YB607T perteneciente a la operadora turística Tiuna Tours, que despegó de la Paragua aproximadamente a las 7:15 de la mañana con destino a Playa Linda en Canaima. Una de las versiones extraoficiales es que el siniestro se produjo tras un intento de aterrizaje de emergencia por fallas mecánicas. Sin embargo, se desconoce si ésta transportaba algún tipo de cargamento. Se espera que en las próximas horas autoridades informen sobre los resultados de las labores investigativas que determinen las causas de este lamentable accidente. Desde el estado Bolívar, Ayerim Castelar, Televen. Un doble homicidio se registró este fin de semana en el sector de Mecedores, ubicado en la parroquia San José. Esto es acá en la ciudad de Caracas. El hecho se llevó a cabo mientras un grupo de amigos se encontraban reunidos tomando frente a una fiesta. De pronto unos sujetos armados con una escopeta y una granada los atacaron para robarlos y a pesar de que las víctimas les entregaron todas sus pertenencias, los delincuentes les dispararon a Joshua Aguilar de 27 años y a Jesús Torres de 28, mientras que uno de los testigos tuvo que hacerse la muerta para poder salir ilesa. Logró ver hacia arriba que por donde se están yendo los chamos. Cuando los chamos voltean para donde yo estaba, yo tuve miedo y, cónchale, tuve que tirarme al piso a hacerme la que ellos me habían dado un tiro a mí también para que no se devolvieran a matarme. A pesar de que este lunes 1 de agosto la morgue de Bellomonte amaneció completamente cercada, se pudo conocer de manera extraoficial que durante el mes de julio ingresaron 535 cadáveres aquí a la medicatura forense, siendo este el mes más violento que se ha registrado durante este 2016. Marcos Colombo, Televen. 3 sujetos abatidos dejó un enfrentamiento entre delincuentes y comisiones del 6CPC en Barcelona, estado Anzoátegui. La situación se registró luego que el cuerpo policial recibió una llamada que denunciaba la presencia de varios sujetos fuertemente armados pretendiendo ingresar a una residencia. Posteriormente, los efectivos adscritos a la División de Homicidios se trasladaron al lugar donde se registró un fuerte enfrentamiento que dejó el fatal desenlace. Autoridades informaron que en el procedimiento se recuperaron 3 armas de fuego, las cuales serán puestas a la orden de la Fiscalía.
Seguimos con más información en materia de sucesos. 3 sujetos fueron abatidos. Esto tras un enfrentamiento con la Brigada de Antiextorsión y Secuestro de la Policía Científica. El trío de delincuentes integraba una peligrosa organización criminal dedicada al cobro de vacunas, homicidio, secuestro, robo y extorsión en el sector Becarito del municipio de Latillo, ubicado en el estado Miranda. El hecho se registró durante labores de inteligencia para ubicar e identificar a los integrantes de este grupo delictivo, por lo que se nombró una comisión para que se trasladara al sector antes mencionado. El cuerpo de una mujer fue abandonado con 3 impactos de bala en un sector boscoso en el norte de Anzoátegui. Autoridades realizan las investigaciones para identificar el cadáver. El cuerpo fue localizado tras denuncia de los habitantes del sector Tavera de Barcelona, quienes dicen haber escuchado varios disparos la madrugada de este lunes. El cadáver de la mujer sin ningún tipo de identificación fue localizado en la vía Aragüita, zona agrícola de la entidad. Se conoció que se trata de una mujer de aproximadamente 25 años de edad, que tenía una blusa rosada, un blue jean y unas sandalias, quien habría recibido 3 impactos de bala en el rostro. El cuerpo fue llevado a la morgue del 6CPC en Los Tronconales de Barcelona para aplicar pruebas de necrodactilia. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Bueno, nos vamos a la pausa. En la próxima parte usted se mueve de set. Sí, señor. Vamos a tener como invitado al politólogo John Magdaleno y estará conversando con nosotros. Ahí lo tienen en pantalla. Bueno, amigos, seguimos con más del noticiero Primera Emisión. En esta ocasión nos acompaña John Magdaleno, politólogo, mucho de qué conversar. Ayer hubo un pronunciamiento por parte de la presidenta del Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Estas palabras allanan el camino hacia el revocatorio, hacia el posible revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Bueno, lo que ocurrió el día de ayer es que se supera la primera fase, la primera etapa de la validación del 1%. Así que, en efecto, a partir de ahora, la Mesa de la Unidad tiene 2 días hábiles para solicitar la activación del mecanismo. De forma tal que lo que procede ahora es, y seguramente veremos una discusión alrededor de la fecha para la cual se establece la recolección del 20% de las firmas del registro electoral, que es básicamente la última etapa del proceso. Fíjese usted, hoy hay 2 diarios, por ejemplo, Diario Vea dice el referéndum revocatorio está muerto legalmente. El Diario El Nacional, por su parte, coloca el CNE reconoce a la Mesa de la Unidad como promotor del revocatorio. Esto evidentemente nos señala una polarización política, 2 maneras de ver un mismo hecho. ¿Hacia dónde nos conduce esa situación? Claro, entre esos 2 hechos hay que contrastar y señalar cuál es la evidencia factual, es decir, cuál es el hecho fáctico. El hecho fáctico es que el 1% de las firmas requeridas como parte del reglamento aprobado por el CNE se consiguió y se validó. Y formalmente fue anunciado ayer por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ese es el hecho fáctico. Por otro lado, ¿quién anuncia, quién da la declaración de que el revocatorio está legalmente muerto? ¿Lo hace una autoridad competente? Por ejemplo, ¿la rectora Tibisay Lucena es la que hace esa declaración? No. ¿Quién lo hace? Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. ¿Esa declaración es similar a alguna otra declaración de algún otro vocero oficial? Sí, cómo no, de Diosdado Cabello, por ejemplo, el diputado Diosdado Cabello. ¿Pero ellos son autoridades competentes para pronunciarse en esos términos sobre esa materia? No. Por tanto, ¿cuál es la evidencia fáctica? Si tuviéramos que contrastar estos 2 periódicos, ¿cuál es la evidencia factual? Que el 1% se consiguió y fue validado por la autoridad competente. Entonces, esto es lo que importa. ¿Cómo impactaría en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela la realización de un referéndum revocatorio? ¿Cómo lo abordaría? ¿Lo enfrentaría el PSUV, por ejemplo? Bueno, el PSUV está perfectamente consciente, en mi opinión, de la altísima probabilidad de que el presidente Maduro sea revocado. Todas las encuestas de cobertura nacional, sin excepción, me refiero al IBAT, las encuestas de Data Análisis, las encuestas de datos, las encuestas de Consultores 21, Benebarómetro, todas sin excepción señalan la altísima probabilidad de que el presidente sea revocado por 2 razones básicas. Primero, porque tiene una aprobación de gestión muy baja, de hecho la más baja de todo el periodo durante 17 años continuos, está incluso 10 puntos porcentuales, 11 puntos porcentuales, dependiendo de la encuesta, por debajo del nivel mínimo de aprobación de gestión que llegó a obtener el presidente Chávez, que fue el 31%, estamos hablando de 20, 21% de aprobación para el caso del presidente Maduro. Y en segundo término, porque ese desempeño y en general la orientación de la política económica, en virtud de los problemas que ha causado, la escasez,
las altas tasas de inflación, pues por supuesto ha significado incluso una disidencia interna, una fractura, digamos, potencial en el seno de la coalición chavista. Es decir, ni su propia coalición lo respalda por entero. Entonces esos son dos graves factores que, vamos a decirlo de esta manera, conspiran contra la permanencia del presidente en el poder. ¿Qué está pasando con los asesores del presidente? Porque se anuncian programas, por ejemplo, los CLAP, los programas de seguridad, pero pareciera que no están teniendo la efectividad necesaria. Un profesor de Harvard de nombre Richard Pipes escribió un viejo libro que se llama Historia del Comunismo. En ese libro se hace la pregunta, un profesor emérito de la Universidad de Harvard, se pregunta, bueno, el socialismo radical en concreto, no el socialismo moderado del siglo XXI, genuinamente del siglo XXI, sino el socialismo radical es una buena idea que tiene problemas de ejecución o implementación o es sencillamente una mala idea. Se refiere básicamente a la experiencia soviética, en concreto, de los países de Europa del Este. Y desarrolla todo el libro para contestar la pregunta. La respuesta a la que llega es, el socialismo radical es una mala idea porque está mal formulada. Es decir, arranca con premisas de partida que son incorrectas. Bueno, algo similar ocurre con algunas de las ideas que sostiene el presidente Maduro. En mi modesta opinión, y que sirva esto, por supuesto, de crítica constructiva para el propio presidente incluso, él está siendo rehén de tres grandes problemas. Primero, un bloqueo ideológico. ¿Sí? El presidente Maduro parece todavía atado a una tradición de pensamiento y a un legado político. Es decir, la ideología parece que no le permite ver ni comprender suficientemente bien los problemas en la economía contemporánea y su abordaje o sus abordajes alternativos. Segundo, tiene un bloqueo que en el lenguaje académico se llama epistemológico, es decir, en la medida en que tienes un bloqueo ideológico no te aproximas a comprender el fenómeno con cierta imparcialidad. Tercero, puede que esté operando un cálculo de costos, es decir, el presidente Maduro debe estar pensando que implementar un ajuste macroeconómico tiene unos costos sociales, como en efecto es el caso. Cuarto, debe estar pensando que si implementa una reforma económica mucho más profunda puede alimentar, estimular una fractura al interior del chavismo, que en efecto ya da señales concretas de contradicciones internas, de tensiones, de discusiones, de desacuerdo. El problema es que si no se aborda la reforma, la situación económica se va a seguir agravando, que es en efecto lo que viene ocurriendo desde 2013 hasta la fecha. Pareciera haber ahorita una mayor atención también por parte de factores internacionales sobre lo que ocurre en Venezuela y específicamente sobre la posibilidad de la realización de este referéndum revocatorio. ¿Cómo quedaría el país ante esas instancias internacionales en caso de que esto no llegara a realizarse? Bueno, muy sencillo, es decir, se justificaría la causal que el secretario general de la OEA esgrimió para dar la primera discusión en el Consejo Permanente famoso de, creo que del mes de junio, si la memoria no me falla, sobre la grave alteración del orden constitucional. Esta es la causal que se utiliza para introducir en el organismo el debate alrededor de la activación de la Carta Democrática. Tanto esa causal, es decir, o ese evento, la eventualidad de que no se celebre el referéndum revocatorio este año, como la disputa que ya es abierta desde hace meses entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, son, digamos, hechos que más bien alimentan incluso hasta la configuración de los 24 votos que hacen falta para que sea aplicada la Carta Democrática. Es decir que la forma como está desempeñándose tanto el gobierno como la coalición chavista más bien alimentan la posibilidad, estimulan la posibilidad de que la OEA considere seriamente la aplicación de la Carta. Ahora, eso con relación al tema del referéndum revocatorio, pero también vemos otra situación que es el enfrentamiento entre los poderes. Por un lado, la Asamblea Nacional, se llega a la juramentación de estos diputados de Amazonas, el Tribunal Supremo de Justicia echa para atrás esa decisión nuevamente. Están allí enfrentados esos poderes. ¿Qué cree usted que debe suceder o en todo caso qué debe hacer ahora la Asamblea Nacional? ¿Acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, lo que pasa es que por diseño estratégico ambos parecen estar obligados, digamos, a no ceder. Por una razón básica, si el Parlamento cede, pues por supuesto deja de tener un argumento adicional para justificar esta causal de la que hemos hablado, que esgrimió el secretario general de la OEA, grave alteración del orden constitucional. Pero en segundo término, vamos, quizá le quita un incentivo adicional para la movilización que se va a requerir para recolectar el 20% de las firmas de cara al referéndum revocatorio, de cara a su convocatoria. Es decir, que en este momento la oposición no pareciera tener demasiados incentivos para ceder. Y por supuesto, dado que el gobierno y el chavismo plantearon una disputa institucional tempranamente con el Parlamento,
básicamente con la idea de contener y neutralizar su capacidad de acción, su margen de maniobra, la influencia de sus decisiones, tampoco pareciera claro que en el corto plazo va a ceder. Así que esa disputa no es previsible que, digamos, cambie en sus términos básicos por lo menos en los próximos meses. Claro, pero se presenta entonces el panorama de la nulidad de las acciones por parte de la Asamblea Nacional y es el organismo, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, el que estaría diciendo que lo que ellos de ahora en adelante sancionen y debatan en el Parlamento no tendría ningún tipo de carácter legal. Sí, pero a ver, la disputa ya trasciende el terreno estrictamente constitucional e incluso legal. La disputa ya llega a tener efectos sobre el terreno de la legitimidad de las instituciones. Legitimidad en la conversación cotidiana suele utilizarse como sinónimo o equivalente de popularidad o aprobación. No, la legitimidad es una cosa mucho más severa, mucho más importante. La legitimidad es, digamos, el consentimiento que los gobernados le otorgamos a las autoridades para que tomen decisiones en nombre nuestro. Cuando esas instituciones actúan de forma tal que los resultados de sus ejecutorias perjudican sistemáticamente, de forma reiterada, a la mayor parte de la población, esa mayoría de la población pues, empieza a cuestionar a la autoridad, incluso empieza a cuestionar su capacidad para tomar decisiones. Así que lo que estamos viendo es que esta disputa va trasladándose a otros territorios. Por eso es que a la oposición le conviene que se celebre en este momento una consulta electoral, por eso es que al chavismo no le conviene porque sin duda alguna lo perdería. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto sobre la legitimidad? Si las instituciones, como por ejemplo el TSJ, niega la competencia natural del Parlamento y ésta se opone a acatar aquella, pues por supuesto eso se traslada al terreno de la legitimidad. Del mismo modo que ocurre si el CNE o alguna otra institución se niega que el revocatorio se celebre este año. Si ya se traslada a otro territorio, es la mayoría de la población la que empieza a juzgar la ejecutoria de la institución y empieza a decir probablemente, bueno, no estoy de acuerdo con esa ejecutoria y me niego a aceptar ese tipo de comportamiento por parte de estas instituciones. Ahora, ante ese panorama que usted presenta, dos poderes enfrentados, obviamente, la situación de polarización, yo creo que la gente en casa se pregunta si hay alguna salida. Mira, usualmente las salidas más, digamos, sensatas, pacíficas, que permiten dirimir este tipo de conflictos en sistemas democráticos formales y consolidados son las elecciones. Me temo, estimado amigo, y para esto basta ir a un Congreso Internacional de Ciencia Política, ver qué se dice sobre el caso venezolano. Venezuela no es hoy tratada en estos medios académicos internacionales como un caso de democracia. Se dice en medios internacionales que esto es más bien un caso de un tipo de régimen híbrido que se denomina autoritarismo competitivo, es decir, un autoritarismo un poco más sofisticado que deja algunas ventanas de libertades y que no termina de suprimir a la oposición del todo. Si eso fuese cierto, entonces estamos, por supuesto, en presencia de otro tipo de régimen. Sabremos si estamos allí, tendremos una confirmación si en efecto no se utiliza la válvula de escape natural que ocurre para regímenes democráticos, que es una elección, una consulta electoral. Usted señala que al gobierno no le conviene en este momento realizar un referéndum revocatorio, pero ¿podría afectar al gobierno la no realización de ese referéndum? Pienso que sí, esa es la tesis que vengo sosteniendo porque los costos de no efectuar el revocatorio equivalen a no procesar la demanda de cambio político que está formulando 3/4 de la población. 3/4 de la población. En 17 años yo nunca he visto una cifra similar. Y vaya que tengo alguna familiaridad con los estudios de opinión pública. Trabajé en algún momento en una encuestadora, dirigí la encuesta nacional de esa encuestadora. Me refiero a Data Análisis. Hace años que ya yo no estoy allí, pero sigo consultando estudios de opinión pública. Nunca en 17 años yo he visto que el 74% de los venezolanos estén demandando para este año cambio político. ¿Eso qué significa? Si se niega la posibilidad de procesar esa demanda de cambio político, la irritación que ya tiene por origen los problemas socioeconómicos, pues por supuesto se van a juntar con la demanda de cambio político. Y eso puede llevarnos a un clima preinsurreccional, es decir, de creciente malestar e irritación que se exprese mucho más contundentemente en las calles. Bueno, excelente participación en el profesor John Magdaleno. Amanecerá y veremos, como dice el dicho muy popular en nuestro país. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso, información de arte y del espectáculo, por supuesto, en lo actual. Muy buenos días,
Venezuela, feliz martes y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita al mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactual_piso_tv y por supuesto mi cuenta en todas las redes, @silvacontinanza. Comencemos contándoles que el hijo mayor de Michael Douglas, Cameron Douglas, fue liberado de la prisión donde cumplió una condena de casi 7 años por posesión y contrabando de sustancias ilícitas, según informa People. Su sentencia se extendió después de que confesara el contrabando de narcóticos dentro de la cárcel. Debido a eso, fue confinado a una celda de aislamiento durante 2 años, desde el 2012 hasta el 2014, en el Instituto Correccional Federal de Cumberland. Aunque su liberación estaba prevista para el 2018, se le permitió salir y ahora vive en un centro de rehabilitación en Brooklyn, donde su padre, el actor de 71 años, lo visitaba regularmente y ha hecho público su decepción con el sistema penitenciario tras la condena de Cameron. Y cambiamos de tema, y es que tras 5 exitosas temporadas al aire de Homeland, la serie de Showtime protagonizada por Claire Denis, finalmente hará su debut en el mundo de servicio streaming gracias a Hulu. Desde su estreno en el 2011, la serie ha sido bien recibida por los críticos y merecedora de varios premios Emmy y 5 Golden Globe, 2 de ellos en la categoría de Mejor Serie de TV Drama. El pasado 1 de agosto, las 4 temporadas de la serie ya se encuentran disponibles en Hulu, por lo que aquellas personas que no cuentan con canales premium en el servicio de televisión por cable ahora podrán ver la serie a través de la compañía de servicio streaming, la cual cuenta con suscripciones mensuales. Ahora los seguidores de la serie deberán esperar un tiempo para la 6ª temporada, que se estrena en enero del 2017. Y a pocos días del estreno del Escuadrón Suicida, el actor y cantante Jared Leto publicó por medio de su cuenta oficial en Instagram las imágenes del personaje que interpretará en la cinta, mejor conocido como The Joker. Este film presenta a los villanos más poderosos del universo de DC Comics, quienes para eliminar sus condenas de la cárcel deciden trabajar para el gobierno de Estados Unidos aceptando misiones de alto riesgo. Hace unos meses, el director de la película, David Ayer, expresó que Jared ha hecho un trabajo absolutamente increíble. Este esperado largometraje llegará a las salas de cine de Estados Unidos el próximo 5 de agosto y cuenta con la participación de Will Smith, Viola Davis, Cara Delevingne, Margot Robbie, entre otros actores. Y los padres del fallecido actor Anton Yelchin están planeando una demanda a la compañía que creen que son responsables de su muerte por negligencia. Según reportes, el actor de Star Trek salió un momento de su vehículo cuando este se movió hacia atrás, impactándolo contra la pared y una valla de seguridad. La autopsia identificó la causa de la muerte como asfixia traumática contusa y afirmó que no había circunstancias sospechosas implicadas. También están demandando al concesionario donde supuestamente Anton compró el vehículo. El abogado de los Yelchin alega daños punitivos por la muerte de su hijo debido a significativos defectos en el Jeep. Y ahora les cuento que Gwen Stefani no deja de sorprender, y es que hace poco, durante un concierto en Palm Beach, la estadounidense recibió un mensaje de una madre que le contaba el bullying que había sufrido su hijo. A mitad del show, la madre le entregó a la cantante un cartel que decía: él llegaba a casa todos los días derrotado, pero entraba a su habitación y escuchaba tu música y sonreía. Al ver esto, la artista no dudó en subir al pequeño fan al escenario. Stefani quedó muy emocionada y lo demostró minutos después a través de su cuenta de Instagram, donde publicó el video de lo sucedido y explicó: hace aproximadamente 3 años, cuando las cosas estaban complicadas en mi vida, recé a Dios todos los días para poder tener la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. También pueden seguir conectados con nosotros a través de todas nuestras cuentas. En Twitter, @loactual, Instagram, @loactual_piso_tv y mi cuenta, @silvacontinanza. El pase con ustedes, chicos. Hasta mañana. Bueno. Ya Qué problema el del bullying, ¿no? Sí, terrible, terrible, de verdad. Bueno, lo positivo es que hay campañas, de verdad, pero infinidad de campañas para atacar este problema, para informar a la población y para que los niños y adolescentes estén al tanto de herramientas efectivas para atacarlo.